llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Este es el vídeo número 18 que dedico a la Catedral de Ávila, en este ciclo que estoy grabando sobre ella. En este vídeo os voy a hablar de uno de estos dos retablos, altares, que veis en los pilares, tras los que se abre la capilla mayor. En este caso, voy a tratar del retablo dedicado a San Segundo, el que según la tradición fue primer obispo de Ávila. Forma tándem con el retablo dedicado a Santa Catalina de Alejandría. Este retablo altar ya lo expliqué en el vídeo anterior, en el número 17. Así que ahora paso a hablaros de este retablo que forma pareja con el retablo de Santa Catalina. Como explicaba en el vídeo anterior, ambos retablos son gemelos, pertenecen a un mismo diseño, manteniendo una misma estructura arquitectónica. Fueron concebidos por Vasco de la Zarza a partir de 1522. La diferencia con el de Santa Catalina es que este sufrió mucho retraso en su construcción. El de Santa Catalina se comenzó en 1522 y se termina unos años después, 5 años concretamente, después de la muerte de Vasco de la Zarza, en 1529. Este, en cambio, no llega a terminarse hasta 1548, ya por los discípulos, que también terminaron el retablo de Santa Catalina, los discípulos de Vasco de la Zarza, Lucas Giraldo, Arévalo y Juan Rodríguez. Antes de pasar a la descripción pormenorizada de esta pieza, de este retablo altar, quiero hacer hincapié en algo que olvidé decir cuando explicaba el de Santa Catalina. Tengamos en cuenta que ambas piezas tienen exactamente la misma estructura o disposición arquitectónica. Quiero referirme a la forma de terminación a ese ático. En realidad, vamos así de este lado, triple ático. Claro, porque se retranquean los laterales, ya que debe de acoplarse al pilar, a la forma del pilar. Entonces, podríamos imaginarlo recto y tendríamos un tipo de terminación en 3 tímpanos de forma semicircular, incluso algo capialzada, como podemos ver en el central. Voy a ir girando para que se vea. Vamos a alejar un poquito de más, ahí, para que se vaya viendo el continuo. Y quiero hacer hincapié en el hecho de que Vasco de la Zarza gusta mucho de utilizar esta terminación en tímpanos semicirculares, y quiero que se observe cómo en la muy curiosa y muy especial fachada de un palacio cercano a la catedral, extramuros, la Casa de los Deanes, en esa fachada las terminaciones son áticos, como áticos que quedan al cielo, cerrados en semicírculo, en una forma que en cierto modo, lejano por supuesto, pero podría recordar a la muy monumental terminación en tímpanos semicirculares
de San Marcos de Venecia. La mesa de altar pudo hacerse en época de Vasco de la Zarza, cuando se contratan ambos retablos. Pudiera ser el mismo Vasco de la Zarza el que lo tallara. Y mucho después se continuaría la obra, haciéndose el contrato definitivo en 1546, o sea, prácticamente una generación posterior. Si recordamos, es el mismo diseño que aparece en el retablo, en la mesa de altar del retablo de Santa Catalina. O sea, tenemos el escudo de la catedral, el que instaura Fray Francisco Ruiz, colocando la torre fortaleza, el león, la estrella y la media luna, junto al cordero místico que representa a Jesús resucitado. Igualmente, los mancebos sobre calaveras aparecen también aquí en esta versión, y los roleos muy amplios, muy elegantes, que veíamos en el retablo anterior. En el banco vamos a ver representadas una serie de virtudes, una serie de santos y los 4 evangelistas. Todos ellos enmarcando 3 escenas de la vida y de la tradición de San Segundo. Empezamos por la virtud de la fortaleza. Vamos de izquierda a derecha. Este es uno de los flancos, el flanco izquierdo o flanco norte. Vemos la fortaleza representada con la columna y, como ya vimos en el sepulcro del Tostado, obra de Vasco de la Zarza también, con el capitel caído, que atribuíamos posiblemente al hecho de la destrucción del templo por Salomón, por Sansón, representando la fuerza. Como ya hemos visto que es habitual en Vasco de la Zarza, la representación de una hornacina concluye en el cuarto de esfera avenerado, muy propio de Vasco de la Zarza, que luego se va a transmitirse, ¿no? Estamos en el comienzo, muy comienzo del Renacimiento. Pasamos seguidamente a la representación de los 7 confesores. Ojo, confesores no quieren decir, no estamos hablando del sacramento de la confesión. Confesores eran santos que fueron martirizados por confesar su fe. Esos son los confesores, los santos confesores. Bien, según la tradición, San Pedro y San Pablo envían a España para su evangelización a 7 confesores. Uno de ellos será San Segundo y él será el evangelizador de Ávila. Concretamente, llegan a España entrando por Cádiz, y aquí en esta representación están ellos los 7 entrando por una de las puertas de la ciudad de Cádiz. Claro, tenemos, por ejemplo, un detalle muy curioso, como está un campanario, lo cual es evidentemente un anacronismo, puesto que el campanario es el sistema de llamada cristiana de los cristianos, y además es muy posterior también a esta época todavía de la antigüedad clásica. Aparecen, como vemos, muy apelmazados, muy juntos, todos los rostros, hay las cabezas pegaditas, en un concepto bastante medieval, pero más por falta de espacio, así que tan pequeño, y tenían que reunirse 7 personajes.
Sin embargo, ya el concepto más humanista, más del Renacimiento, son los distintos gestos que se produce en cada uno de ellos, distintos movimientos, las cabezas, las tiaras sirven para representar o realzar ese movimiento. Digamos que esto da vida a una imagen que de otra manera podría haber quedado muy enquilosada. Aquí vemos representada de una forma bastante diferente a la que veíamos antes la fortaleza, que estaba ocupando prácticamente todo el espacio. Bueno, vamos a retrasarlo para que lo veáis. La fortaleza en pie con su columna alcanzando ya el centro de la venera. Sin embargo, aquí el santo, concretamente San Mateo, el primero de los evangelistas, aparece sentado con su atributo que le vemos el ángel con el gesto típico que veíamos ya en otras obras de la zarza de girarse en contra, en este caso en contra del libro, como mirando, quizá buscando inspiración, y esto es como un pretexto para buscar el movimiento. Pero fijaos lo que comentaba antes, como a diferencia con la fortaleza, apenas llega, no alcanza siquiera la línea de imposta de la venera, del arco avenerado. Y esto mismo sucede con la figura de San Sebastián, de frente, desnudo, con las manos atadas a un lugar, supuestamente un árbol o un poste, para ser acribillado con las flechas, como ya sabemos de la tradición de este santo. Evidentemente, o lo que se evidencia, es la diferencia de autores que hay en esta obra. Vamos a ver que no solamente los tres que he citado, Arévalo, Rodríguez y Giraldo. Ya en los últimos años, en el 47, en el 48, aparecen otros dos, Villoldo y Frías. Esto va a traer, pues, aunque haya probablemente un diseño común, un diseño único de zarza, luego pues la ejecución puede variar. Ahí vemos la diferencia evidente entre la fortaleza y San Sebastián. Seguimos con la serie de los evangelistas. Aquí San Lucas, en una postura de meditación. Es una postura con la que se suele representar más a San Juan Evangelista, por aquello de ser el más teólogo, el evangelista pensador. Sin embargo, lo vemos aquí en San Lucas, evidenciado por su atributo, el toro. Es una talla, como vemos, de un sentido hercúleo, un sentido más romanista, que ocupa con amplitud, en su anchura ocupa el espacio, llena el espacio. Sin embargo, fijaos, no alcanza la venera del edículo. Bueno, aquí es posible que se mueva más la cámara porque la tengo que sostener con una sola mano, con la otra iluminar, porque ilumino con el móvil un poco para rellenar aquí arriba la luz, porque si no. Bueno, en este relieve, medio relieve, digamos de profundidad media, se representa el momento en que San Pedro y San Pablo en el centro, San Pedro en su trono de papa
y junto a él, a su izquierda, o sea, a la derecha del espectador, San Pablo, están encargando a los 7 confesores la evangelización. Lo están enviando a evangelizar España. Vemos un intento de captación espacial, primero por el flanqueo, ¿veis? Lateral, con estos pabellones de cortinas recogidas en pabellón, dando un aspecto así teatral, escenográfico, ya empezando a crear en espacio. A ver, aquí arriba. Y luego pues la disposición, jugando con el relieve muy apagado, muy bajo relieve hacia los más de fondo, y llevando el relieve más hacia afuera en las figuras más cercanas, de manera que haga un efecto de profundidad. Y aquí nos vamos a San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, al que se le representa, cada uno le vemos como un afecto, una forma de representarlo. A San Juan se le representa como muy metido en su labor de redacción del Evangelio. Veíamos antes a San Lucas en la posición de pensador, a San Mateo en la posición contraria, digamos, decía yo, como buscando inspiración, y a Juan totalmente imbuido en el momento de redactar, de escribir. Seguimos aquí con otro de los santos, San Jerónimo mostrado como penitente, con la calavera, la piedra con la que se golpeaba, se laceraba, y el león es atributo porque, según también la leyenda, según la tradición, le quitó a un león en el desierto, le quitó una espina que tenía clavada en una de sus patas, y el león, agradecido, lo acompañó ya por siempre mientras estuviera allí en el desierto, como protegiéndolo. Es interesante el rostro en una imagen tan pequeña. Ya hablaba en otra ocasión de las imágenes pequeñas. Esta figura no tiene más allá de 15 centímetros. Yo lo puedo comprobar. Apenas lo tiene, 15 centímetros, a lo mejor un poquito más, 16, 17 no tiene más, a 20 desde luego no llega. Me refería a que en el arte tan minucioso de Vasco de la Zarza, de su escuela, de sus seguidores, como en imágenes tan pequeñas observamos el rostro, que está totalmente metido, o sea, profundizando en su meditación. Y terminamos el ciclo de los evangelistas con la figura de San Marcos. Podríamos decir que culmina el ciclo de los 4, ya que es como si estuviera repasando lo escrito. También se presenta con el atributo del león.
En este caso, las figuras, esto ya lo he comentado en otros vídeos, los atributos de los evangelistas responden a tetramorfos, que son las figuras que aparecieron con la aparición que tuvo Ezequiel, la visión divina que tuvo Ezequiel. Bueno, aquí tenemos un relieve muy interesante para la recomposición de cómo pudo ser la puerta de Ávila, de la ciudad de Ávila, que se situaba pegada al Cimorro, que actualmente esta puerta no queda visible. Existe su hueco, pero no queda visible. Ahora explicaré esto un poco. La puerta que sucedió a esta, un poquito más desplazada hacia el norte, es la puerta llamada del peso de la harina, o puerta de los leales, junto a la catedral. Bien, aquí lo que se representa es la llegada, como vemos a caballo, de San Segundo con un sombrero. Se trata de un sombrero de peregrino, porque claro, él viene de viaje, parece que va con una capa de viaje, una capa para protegerse del aire o del sol, y posiblemente esto sea un sombrero de peregrinación también, para protegerse, de ala muy ancha. No creo que sea un capelo episcopal ni cardenalicio. Él va vestido evidentemente de viaje, él viene de un largo viaje, viene desde Cádiz, donde entró a España con sus 6 compañeros, y él llega destinado a Ávila y está entrando en la ciudad. Bien, fijaos la representación del Cimorro. Aquí vemos el Cimorro con prácticamente casi tal como lo vemos ahora, ya con las ventanas estas abiertas, que no existían en la fortaleza medieval, que se abren ya a mitad del siglo XV, mitad o finales del siglo XV, porque hay quien dice que lo hizo Guas, sería hacia 1460, pero también hay la teoría que pudiera ser de Solórzano, ya muy a finales del XV, hacia 1490 y algo. Y aquí la llamada Puerta del Obispo, pegada al Cimorro. Actualmente solamente se representa muy poco, pero bueno, vemos un arco que se pega prácticamente al torreón del Cimorro. O sea, lo que es el ábside grande, el ábside general de la catedral, donde da la capilla mayor. Este hueco actualmente es el que sirve de paso a la sacristía de la posteriormente construida capilla de los Velada. Claro, lo que actualmente vemos aquí es ya el cuerpo exterior de la sacristía, cosa que no existía entonces. Directamente ese hueco daba al exterior de la catedral y eso mismo, es decir, al exterior de la muralla. Por fin terminamos el banco con la virtud pareja a la fortaleza. La fortaleza era una de las virtudes cardinales, y terminamos aquí con una de las virtudes teologales, que es la caridad. La caridad, pues representada, como es habitual, por una dama, por una matrona, también se le dice, con 2 niños, como protectora de estos niños, en la actitud caritativa, en la actitud de amor, digamos, de protección. Pero fijaos, incluso el detalle en estas figuras pequeñas, el detalle incluso del labrado de la orla del vestido. Y como en el caso de la fortaleza, tenemos una representación que abarca en toda su altura
el espacio de la hornacina, hasta alcanzar la mitad o incluso algo más de la mitad de la venera. En los laterales de la mesa de altar no se repiten exactamente los mismos diseños que aparecían en el retablo de Santa Catalina. En este caso son unos diseños quizá algo más complejos, con un relieve más alto relieve, un relieve más salido de plano, que realmente son espléndidos estos diseños, con estos niños sobre estos elementos propios del Renacimiento en eje, formando como una especie de balaustres, más turgente, los diseños más turgentes, los frutos, las máscaras, quizá algo más, como digo, más complejos, más variedad, como un avance, digamos, en el Renacimiento. Aquí vemos el otro lado, el lateral derecho, interrumpido, claro, pues, por el ajuste al pilar. Ahí no hay más remedio. Los diseños son, como he dicho, es más turgente. No es tan caligráfico el roleo, por ejemplo. Aquellos eran como unos roleos más delicados. Estos son pues más potentes en cuanto al efecto de claroscuro, de luz y sombra, por el hecho de salirse más de plano el relieve. En realidad es la evolución del plateresco, que va de una labra más fina, más delicada, más caligráfica, a una labra pues más turgente, más claroscurista. Recordemos que, aunque tengamos la base del diseño de Vasco de la Zarza, este retablo no se acaba hasta más de 20 años después de su muerte, hasta el 48, 49 en realidad, porque el 49 se hace algunas labores de dorado que ahora pues se han perdido. Este es el otro lado, el otro lateral del altar, aquí era el lateral sur, este es el lateral norte. Y vemos en el lado derecho un diseño muy similar, pero con otro similar en cuanto a la decoración, en cuanto a los roleos, pero con otros personajes. Y son 3 personajes. Ahí había 2 niños. Y aquí tenemos un niño de gran tamaño ocupando todo en altura, con 2 cornucopias muy propias también de las labras renacentistas. Cornucopias que servían pues lo mismo para desplegar guirnaldas de frutos y flores que salían de ellas, como para sostener un escudo nobiliario. En este caso es como una carga del niño y aparecen como flameros, ¿no? Aparecen como llamas. Pero ya digo, son formas que se van a repetir en el Renacimiento hasta bien entrado ya el siglo XVI, digamos durante los 2 primeros tercios del siglo XVI. Hablo de aquí en España. Si nos acercamos al relieve que veíamos de los 3 personajes, observamos que el niño es un cupido disparando sus flechas. Fijaos cómo va sacando del carcaj y las clava en unas damas que están junto a él. ¿Veis? Heridas de amor.